Cuando un trabajador tiene una pérdida de capacidad ocupacional, ya sea por un accidente de trabajo o por una enfermedad laboral, eventualmente podría tener derecho al pago de una indemnización. Por eso, en este video te quiero explicar en qué circunstancias se podría reclamar esta indemnización y cuáles son los requisitos que se deben acreditar para reclamar esta prestación económica. Si esta información es de tu interés, te invito a que te quedes hasta el final del video. Antes de iniciar con este tema, quiero darte a conocer que a raíz de la Ley 2213 de 2022 y también frente a la evolución que ha tenido la justicia a través de los medios digitales, todos los procesos se van a adelantar de forma virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los memoriales, solicitudes que se van a presentar ante los juzgados se van a realizar a través de correo electrónico. Además de eso, todas las audiencias se van a realizar de forma virtual. Esto no solamente nos facilita la labor a nosotros, los abogados, de poder llevar un proceso en cualquier parte del país, sino también para todos los ciudadanos, porque pueden contratar un abogado de su preferencia en cualquier parte del país y con menos costos, debido a que el abogado no le va a tener que exigir dentro de los honorarios el pago de viáticos por los desplazamientos que eventualmente tendría que realizar a la ciudad donde se va a adelantar el proceso, ya que, como decía, las audiencias se van a realizar de forma virtual. Por eso, no dudes si tienes alguna inquietud o requieres contratar alguna asesoría o requieres presentar una demanda, no dudes en contactarme. En la descripción de este video o durante todo el video vas a encontrar un número WhatsApp donde puedes contactarme. Cuando un trabajador tiene una pérdida de capacidad ocupacional, eventualmente podría tener derecho a una indemnización. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que esa pérdida de capacidad ocupacional se debe dar dentro de un contexto laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que darse dentro de un contexto de accidente de trabajo o de enfermedad laboral. Si no es así, no puede tener derecho a esta prestación. Es decir, que las personas que tengan una pérdida de capacidad laboral por una enfermedad común o por un accidente común que no esté relacionado directamente con el trabajo, no podría tener derecho a esta indemnización, en el entendido que esta prestación solamente está reglamentada para que sea cubierta por la administradora de riesgos laborales. Recordemos que para determinar la pérdida de capacidad ocupacional, esto se debe realizar a través de un dictamen, que en este caso, cuando hablamos de accidentes de trabajo o de enfermedad laboral, en primera oportunidad debe ser emitido por la administradora de riesgos laborales. En este caso, el trabajador tiene derecho a presentar los recursos y sus inconformidades para que este dictamen sea revisado ante la Junta Regional de Calificación y posteriormente nuevamente poder presentar sus recursos para que este dictamen finalmente sea revisado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. En este caso, este dictamen sería el que quedaría en firme y el que determinaría finalmente entonces el origen de esa pérdida de capacidad laboral y también el porcentaje de esa pérdida de capacidad ocupacional o el grado de invalidez. Lo segundo que hay que tener en cuenta en estos casos es el porcentaje de la pérdida de capacidad ocupacional. El entendido que la ley reglamenta que el trabajador podría tener derecho a una indemnización cuando tiene una pérdida de capacidad ocupacional por accidente de trabajo o por enfermedad laboral, que le otorgue una pérdida de capacidad ocupacional entre el 5% y el 49.99%. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador tiene menos del 5%, no tiene derecho a esta indemnización, que es conocida como la indemnización por pérdida de capacidad laboral parcial permanente. Pero si tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior a ese 49.99%, es decir, del 50% hacia adelante, no tiene derecho a la indemnización, pero tiene derecho a la pensión de invalidez. Si quieres conocer más sobre la pensión de invalidez de origen laboral, cuáles son los requisitos, cuál sería el monto de esa pensión, acá arriba te voy a dejar un link donde podrás ver un video en el que se profundiza más sobre ese tema. ¿Cómo se calcula el monto de esta indemnización? Pues bien, el decreto 2644 de 1994 estandarizó una tabla con la cual se deben liquidar estas indemnizaciones. Y aquí influyen dos factores muy importantes. El primero de ellos es el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral. Y nos dice entonces que entre mayor sea el porcentaje de pérdida de capacidad ocupacional, mayor va a ser la indemnización. Pero también influye directamente el ingreso base de liquidación, que son los salarios que devengaba el trabajador.
y por consecuencia entonces entre mayor sea el salario del trabajador, pues mayor va a ser el valor de esa indemnización. Por ejemplo, la tabla establece el pago de la indemnización a partir del 5% de pérdida de capacidad laboral hasta un 49% de pérdida de capacidad laboral, y desde 2 salarios mínimos hasta 24 salarios mínimos. Entonces vamos a dar un ejemplo: un trabajador que tuvo una pérdida de capacidad laboral del 5% y devenga un salario de 1.000.000 de pesos, la tabla nos dice que ese trabajador tendría derecho a una indemnización de 2 salarios. En este caso tendría derecho a una indemnización de 2.000.000 de pesos. Pero vamos al caso más extremo, que es que tuvo una pérdida de capacidad laboral de un 49%. En este caso la tabla nos dice que tiene derecho a una indemnización de 24 salarios. En este caso, y tomando como referencia el ejemplo anterior, un trabajador que devenga 1.000.000 de pesos, entonces tendría derecho a una indemnización de 24 millones de pesos. Finalmente, y para tener en cuenta, esta indemnización que pagan las administradoras de riesgos laborales no excluye que el trabajador pueda reclamar otras indemnizaciones, como por ejemplo cuando esa pérdida de capacidad laboral y otros perjuicios hayan sido producto de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral debido a una negligencia, a una imprudencia o a la omisión de las obligaciones de la empresa o del empleador. En este sentido, el trabajador podría presentar una demanda laboral para reclamar varias indemnizaciones que reparen los perjuicios sufridos por él y su familia. Si quieres conocer más a profundidad qué indemnizaciones se pueden reclamar cuando existe responsabilidad del empleador o de la empresa por la ocurrencia de ese accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, aquí te voy a dejar un video donde se profundiza más sobre ese tema. Mi nombre es Julián Londoño, soy abogado en la ciudad de Medellín, y si requieres contratar mis servicios, en la descripción de este video vas a encontrar un link con los medios de contacto. Recuerda que presto asesorías a nivel nacional a través de llamada o de videollamada, o de forma presencial en el área metropolitana del Valle de Aburrá. No olvides contactarme entonces al número WhatsApp o a los medios de contacto que podrás encontrar en la descripción de este video. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.